La Marina de los Estados Unidos hundió por error uno de sus propios submarinos. No fue un torpedo enemigo, no fue un fallo mecánico. Fue otro buque de guerra americano el que lo embistió durante un ejercicio de entrenamiento en aguas de Hawái, en plena paz, en 1958. Los 82 hombres a bordo fueron rescatados, el submarino no. Durante décadas nadie supo con exactitud dónde había ido a parar, no había coordenadas confirmadas, no había expedición oficial. Solo una mancha en los registros de la Marina que decía escuetamente que el USS Stickleback se había perdido. Cuando los buzos finalmente llegaron hasta él y lograron acceder a su interior, lo que encontraron no era lo que nadie esperaba. Y esa historia tiene varias capas, porque no es solo la historia de un accidente. Es la historia de lo que ocurre cuando un submarino de la Guerra Fría se hunde intacto, con todo su equipamiento a bordo, y durante décadas nadie va a buscarlo. Vamos a ver por qué. Si no estás familiarizado con el USS Stickleback, el nombre quizás no te dice nada. No es el Bismarck, no es el Yamato, no es uno de esos barcos que aparecen en los libros de historia con fotografías dramáticas. Era un submarino de trabajo, de los que hacían el trabajo sucio sin que nadie les pusiera una película. El Stickleback era un submarino de clase Balao. Fue botado en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, en el astillero de Portsmouth, en New Hampshire. La clase Balao fue la columna vertebral de la flota submarina americana durante la guerra. Más de 100 unidades construidas, sumergibles más robustos y con mayor profundidad operativa que sus predecesores de la clase Gato. Si la clase Gato fue la primera generación seria de submarinos americanos en guerra, la clase Balao fue la versión mejorada, la que aguantaba más, la que llegaba más lejos. El Stickleback entró en servicio en activo en marzo de 1945. Para entonces, la guerra en el Pacífico estaba prácticamente decidida. Realizó patrullas, pero no tuvo la guerra de los submarinos que habían tenido sus predecesores entre 1942 y 1944, cuando los sumergibles americanos estaban destrozando la cadena logística japonesa. Esos años habían quedado atrás. El Stickleback llegó tarde a esa guerra. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945, la Marina americana tenía de repente más submarinos de los que sabía qué hacer con ellos. Muchos fueron dados de baja, desguazados o convertidos en barcos museo. El Stickleback fue desactivado en junio de 1945, apenas 3 meses después de haberse incorporado a la flota. 3 meses. Ese es el tiempo que duró su primera vida como submarino activo. Pero la historia no terminó ahí. En 1950 estalló la Guerra de Corea, y con ella llegó algo que cambiaría la manera en que los americanos entendían la guerra submarina: la amenaza soviética. La Unión Soviética había capturado tecnología submarina alemana al final de la Segunda Guerra Mundial. Los ingenieros soviéticos la habían estudiado, mejorado y construido una flota submarina que empezaba a ser un problema serio. La Marina americana tenía que aprender a cazarlos, y para aprender a cazar submarinos, necesitaba submarinos que practicaran el papel de los cazados. El USS Stickleback fue reactivado en 1951, pero no regresó exactamente igual. La Marina lo sometió a un programa de modernización llamado Guppy II. El acrónimo en inglés significa, más o menos, mayor potencia de propulsión subacuática. Los ingenieros navales americanos habían estudiado los diseños de los submarinos alemanes tipo XE-1, los más avanzados de la Segunda Guerra Mundial, y habían extraído de ellos una lección fundamental: la velocidad bajo el agua importaba más que la velocidad en superficie. Los submarinos tradicionales, incluyendo los de clase Balao originales, eran básicamente barcos que podían sumergirse temporalmente, pasaban la mayor parte del tiempo en superficie. El programa Guppy cambió esa filosofía de raíz. La superestructura fue rediseñada para reducir la resistencia hidrodinámica. Las baterías fueron ampliadas enormemente para aumentar la autonomía bajo el agua. El casco fue afinado y optimizado. El resultado era un submarino que se movía mucho más rápido en inmersión y que podía permanecer sumergido durante periodos mucho más largos. El Stickleback modernizado era, en muchos sentidos, un submarino completamente diferente al que había sido botado en 1944. Por fuera podías reconocer sus líneas, por dentro era otra máquina. Y esa modernización importa porque explica parte de lo que los buzos encontraron décadas después. Para 1958, el Stickleback llevaba 7 años operando como submarino de la Guerra Fría. Su función principal era servir como objetivo en ejercicios de guerra antisubmarina. En la jerga naval, un submarino que hace ese papel se llama submarino objetivo o submarino agresor. Su trabajo era meterse bajo el agua, moverse como lo haría un submarino soviético y dejar que los buques de superficie practicaran cómo detectarlo, rastrearlo y, en caso de guerra real, destruirlo. Es un trabajo fundamental, y es un trabajo que requiere que te lo tomes en serio. El 28 de mayo de 1958, el Stickleback salió de Pearl Harbor para participar en uno de esos ejercicios. La zona de operaciones estaba al suroeste de Hawái.
El buque de superficie que practicaría la caza era el USS Silverstein, un destructor de escolta de clase John C. Butler. Ese tipo de buques había sido diseñado durante la Segunda Guerra Mundial específicamente para la guerra antisubmarina, compactos, rápidos, equipados con sonares y armamento antisubmarino. El Silverstein era exactamente el tipo de barco que en caso de guerra con la Unión Soviética tendría que enfrentarse a los submarinos del Pacto de Varsovia. El ejercicio era rutinario, del tipo que se hacía decenas de veces al año. Nadie en ninguno de los dos barcos pensaba que algo fuera a salir mal. Y entonces algo salió muy mal. Lo que ocurrió exactamente en la noche del 28 al 29 de mayo de 1958 tardó algunos días en reconstruirse con precisión. Los ejercicios antisubmarinos son, por definición, situaciones de alta complejidad táctica. El Stickleback estaba sumergido, el Silverstein estaba en superficie, rastreando. Había comunicaciones de coordinación, había maniobras calculadas. En algún punto de esa noche, el Stickleback inició una maniobra para salir a superficie. Quizás era un procedimiento programado dentro del ejercicio. Quizás las comunicaciones no fueron todo lo claras que deberían haber sido. Lo que ocurrió fue que el submarino emergió directamente en la trayectoria del Silverstein, o se puso en una posición en la que el Silverstein no pudo evitarlo a tiempo. El destructor de escolta golpeó al Stickleback en el costado, en el punto más vulnerable de cualquier submarino, amidships, a media eslora, donde el casco es esencial para la integridad estructural del buque. El impacto fue devastador, el casco del submarino quedó comprometido, el agua entró, y los submarinos, por su propia naturaleza, no tienen mucho margen cuando el agua entra de forma incontrolada. No son como un barco de superficie, donde puedes intentar cerrar compartimentos, bombear, comprar tiempo. Un submarino con el casco perforado es una batalla contra el reloj que en la mayoría de los casos se pierde. El Stickleback se hundió el 29 de mayo de 1958. El proceso desde el impacto hasta el hundimiento total duró apenas unos minutos. En algunos contextos se habla de 20 minutos, en otros de menos. Lo suficiente para que los 82 hombres que estaban a bordo pudieran ser evacuados. Todos sobrevivieron, no hubo muertos, no hubo heridos de gravedad. La evacuación fue un éxito casi milagroso, dado lo rápido que ocurrió todo. El submarino, en cambio, se fue al fondo. Ahora viene la parte que me sorprendió cuando investigué esto. Cuando un barco se hunde en aguas militares en tiempos de paz durante un ejercicio, lo que ocurre a continuación suele seguir un protocolo bastante claro. Se investiga el accidente, se redactan informes. Se determina la responsabilidad, se dan las coordenadas aproximadas del hundimiento y se decide qué hacer con los restos. Lo que no suele ocurrir es que durante décadas nadie sepa con exactitud dónde está. Pero eso fue lo que pasó con el Stickleback. Las coordenadas que constan en los registros de la Marina son coordenadas aproximadas. El Pacífico Sur de Hawái es una extensión enorme de océano abierto. Las profundidades en esa zona son considerables. Estamos hablando de varios miles de metros en algunos puntos, y en 1958 la tecnología de localización de objetos en el fondo del océano era lo que era. No había ROVs, no había sonar de barrido lateral de alta resolución, no había posicionamiento satelital, había estimaciones basadas en la posición conocida de los buques en el momento del impacto y en los cálculos de deriva durante el hundimiento. Durante décadas, la ubicación exacta del Stickleback fue una de esas preguntas que no tenían una respuesta confirmada. Se sabía la zona general, no se sabía el punto exacto y nadie fue a buscarlo. Eso tiene su propia lógica. El Stickleback no era un submarino de guerra, no había muertos a bordo que reclamar, no era un buque con la carga simbólica de, por ejemplo, un destroyer hundido en Pearl Harbor. Era un submarino de entrenamiento que había tenido un accidente. La Marina tenía otras prioridades. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo. Había submarinos que operar, amenazas soviéticas que monitorear, tecnología nueva que desarrollar. El Stickleback quedó atrás. Para entender lo que los buzos encontraron cuando finalmente llegaron hasta él, hay que entender exactamente qué tipo de barco era el Stickleback en el momento en que se hundió. No era el submarino de 1944 que había sido botado en Portsmouth. Era el resultado del programa Guppy II, un submarino completamente modernizado con la tecnología antisubmarina de mediados de los años 50. Eso significa equipamiento de sonar de generación más avanzada, sistemas de comunicaciones actualizados, tecnología de navegación mejorada, y todo lo que llevaba un submarino operativo de la Marina Americana en plena Guerra Fría: manuales, procedimientos, cartografía, sistemas de armamento. El Stickleback no se hundió vacío, se hundió en medio de un ejercicio, con todo a bordo. Y aquí está la cuestión que nadie parecía haberse planteado durante décadas. ¿Qué estado tendría ese interior? Los submarinos están diseñados para soportar presiones enormes. El casco presurizado de un submarino clase Balao estaba construido para resistir la presión del agua a las profundidades operativas para las que había sido diseñado. Cuando un submarino se hunde, el agua eventualmente entra.
pero la velocidad a la que entra y los compartimentos que quedan sellados dependen de muchos factores: el daño sufrido, la posición en que queda el casco, la integridad de las juntas y válvulas. En el caso del Stickleback, el hundimiento fue rápido. El impacto del Silverstein abrió el casco en un punto específico, pero el resto del submarino no necesariamente quedó abierto al océano de manera uniforme. Hay compartimentos que